Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso ambiental. Mi nombre es María Susana Chilcón Rojas y soy representante de la consultora Neoambiental. En esta oportunidad les hablaré sobre la introducción y la terminología de seguridad y salud ocupacional. De manera general, la seguridad es todo aquello que nos permite realizar responsablemente nuestras actividades sin afectar nuestra salud física y mental. En cambio, la salud ocupacional está relacionada con enfermedades en el trabajo que son evaluados a tiempos remotos por científicos. Una organización es responsable de la seguridad y salud ocupacional tanto de sus trabajadores como de las personas que puedan ser afectadas por las actividades que realice esta organización. Debido a la responsabilidad que tienen, es necesario identificar el riesgo o los riesgos y agentes a los que se encuentran expuestos los trabajadores durante la realización de sus funciones, con el fin de mitigarlos o tomar acciones pertinentes. Existen una serie de regulaciones gubernamentales y normas internacionales, las cuales deben regirse las organizaciones. Una de las normas es la norma ISO 45001, la cual indica todos los requisitos necesarios para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar sobre la terminología. ¿Qué significa seguridad? La seguridad es la ausencia de peligro y de riesgo. En cambio, el peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad. También puede causar daños a las propiedades o paralización de algún proceso de actividades. El riesgo, por otro lado, es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Se mide mediante la siguiente fórmula: riesgo igual a probabilidad por impacto. La probabilidad es el cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda al azar. Se mide entre 0 y 1. En cambio, el impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Tipos de riesgos. Tenemos riesgo puro, riesgo residual y riesgo aceptable. El riesgo puro es aquel sobre el cual no se han aplicado ninguna medida de control. El riesgo residual es aquel sobre el que sí se han aplicado medidas de control para reducirlos o mitigarlos. En cambio, el riesgo aceptable es aquel que se ha conseguido reducir o mitigar de tal forma que pueda ser tolerado por la empresa, teniendo en cuenta la política de su país y la política de seguridad y salud en el trabajo. Ahora hablaremos sobre los tipos de riesgos laborales. Tenemos riesgos físicos, que son producidos por agentes físicos, como por ejemplo una escalera. Los riesgos químicos tienen que ver con los distintos procesos químicos a los que se enfrenta una persona en su trabajo. Los riesgos biológicos tienen que ver con los trabajos que están expuestos a virus, bacterias o parásitos, es decir, el contacto con otros seres vivos. Los riesgos psicosociales están asociados a una mala organización del trabajo, como por ejemplo trabajar más horas del horario estipulado. Los riesgos ambientales son aquellos que se encuentran relacionados con el ambiente que nos rodea, por ejemplo, la temperatura y la climatología. Los riesgos mecánicos están asociados a las actividades
donde se haga uso de maquinarias, vehículos y herramientas manuales. Y los riesgos ergonómicos se relacionan con posturas o acciones que puedan causar daño a la salud. ¿Qué es una acción insegura y una condición insegura? La acción insegura es el incumplimiento por parte del trabajador o trabajadora de las normas o recomendaciones técnicas e instrucciones dadas legalmente por su empleador con el fin de proteger su vida, salud e integridad. En cambio, la condición insegura es aquella condición mecánica, física, instrumentos o procesos de trabajos que por defecto o imperfección pueda contribuir al acaecimiento de un accidente. ¿Qué es la evaluación de riesgo y el análisis de riesgos? La evaluación de riesgos es el proceso de evaluar los riesgos derivados de los peligros, tomando en cuenta la adecuación de algún control existente y decidir si el riesgo es aceptable o no. En cambio, el análisis de riesgos es el proceso sistemático para entender la naturaleza de los riesgos y deducir su nivel. Por último, ¿qué es gestión de riesgos y qué es una matriz de riesgos? La gestión de riesgos es el método sistemático para establecer el contexto de la situación, identificación de peligros, análisis y evaluación de riesgos. En cambio, la matriz de riesgos es una tabla usada para asignar puntuación u orden de prioridad para identificar un riesgo. Eso es todo. Muchísimas gracias.